Muy buena gente, sean ustedes bienvenidos una vez más al canal de Duel Castellin, ¿sí? En esta ocasión voy a estar mostrándoles una review que armé sobre el Final Fantasy X que, sí, me costó. Me costó una banda, no solo el juego, sino la review en sí. A ver, el juego yo lo terminé hace un mes y medio en stream, ¿sí? Ustedes ya me vieron por ahí y esto ya lo terminé y quería enfatizar en hacer una review de este juego porque me parece brutal, tiene muchísimas aristas por donde empezar, muchos puntos que tocar y me parece que una review para alguien hoy en día 2025 que tiene las dudas si jugar o no al Final Fantasy X en este 2025, bueno, yo justamente les voy a estar hablando sobre eso, si vale la pena o no vale la pena, ¿sí? En principio, como es un juego tan completo, decidí dividirlo en tres grandes secciones. En principio tenemos una sección de free spoilers, ¿sí? En donde no te voy a spoilear absolutamente nada del juego, alguna que otra cosita, sí, pero nada grave, como para que tengas un contexto, un vistazo general de qué trata el Final Fantasy X y si, bueno, más o menos es lo que esperás, más o menos no es lo que esperás y bueno, un vistazo general en sí, también hablando un poco de un contexto personal, sí, que tengo yo, que es de dónde vengo, ¿no? O sea, ¿por qué estoy jugando Final Fantasy X? Si jugué los anteriores, si jugué los posteriores y por qué estoy particularmente jugando este juego, ¿no? En una próxima sección voy a sí incluir una historia del juego, voy a hablar específicamente de la historia del juego y obviamente esta sección no va a ser spoiler free, así que para quienes no jugaron al Final Fantasy X les recomiendo que esta sección la salten, ¿sí? O sea, que se limiten a ver quizás la primera sección, que doy una suerte de introducción, y quizás una conclusión final en donde ambas secciones van a estar, en mi intención, libres de spoiler para ustedes, ¿sí? Como ya les anticipé, la última sección va a ser una sección de conclusión en donde yo les voy a estar diciendo si efectivamente vale la pena o no vale la pena el Final Fantasy X. Así que vamos a ello. Bueno, primero que nada quiero darles un pequeño contexto personal para que ustedes se den una idea de dónde vengo, ¿no? Primero que esta es la primera vez que yo jugué al Final Fantasy X en mi vida. No tenía ningún tipo de spoiler en mi cabeza, es decir, yo no conocía a los personajes, no sabía qué había pasado en la historia, no tenía ningún tipo de información a la hora que jugué este juego, así que lo disfruté al 100%. Al primer Final Fantasy que yo jugué fue al Final Fantasy IX. Uno de los pocos Final Fantasy que jugué, si les soy sincero. Ese juego lo terminé prácticamente al 100%. Llegué a todos los personajes al nivel 90 y pico. Agarré todos los ítems menos la Excalibur 2 porque la verdad pasarme todo el juego en 12 horas era bastante una paja. Pero todos los bosses los derroté a Ozma. Literalmente hice todas las quests de los chocobos, agarré todos los otros ítems. Estaba recontra en punga y el juego me había encantado. Salvo por Citan o Zidane, que era el personaje principal, que literalmente era un embole. Y lo único que yo quería del Final Fantasy IX, o lo que no me gustó, pequeño side note, es que sí o sí tenías que ver al personaje. No podías manejar a otro personaje, tenías que ir caminando con Zidane. Bueno, ok, me lo saqué del pecho, disculpen. Ahora volvemos a la review del Final Fantasy X, que para eso estamos acá. El Final Fantasy IX, sí, lo jugué, lo hice recontra mierda. Jugué absolutamente todo y me encantó, lo súper disfruté. Y era mi primer encuentro con algún Final Fantasy. Era mi primera experiencia de Final Fantasy. Fue enorme para mí, fue buenísima, me encantó, súper divertida. Nunca había jugado un juego por turnos hasta ese momento. Quizás el único que había jugado quizás era el Digimon World 2. Pero sacando eso, ningún otro juego que yo haya jugado hasta el momento era por turnos. Después de haber pasado el Final Fantasy IX, jugué al Final Fantasy VIII. Pero si les soy sincero, no me gustó tanto, ¿sí? Fue un juego que lo jugué como hasta la mitad, ¿no? O sea, es como que la onda del Final Fantasy IX fue medio irreemplazable hasta ese momento. Para ese momento salió el Final Fantasy X, pero para la Play 2. Y el Final Fantasy IX era para la Play 1. Yo no tenía esa consola, no podía jugarlo. En ese momento mis viejos no tenían plata para comprarme la Play 2, así que no lo pude jugar. Y tampoco estaba tanto en mis planes, no era que yo me desesperaba. Había un amigo en mi barrio que sí tenía justamente el Final Fantasy X, pero qué sé yo, no me dio como para ir a jugarlo a su casa, así que quedó ahí. Pasaron muchos los años, imagínense que el Final Fantasy X, es mi perro que estaba bostezando, no sé qué está haciendo. El Final Fantasy X salió en el 2001, julio del 2001, o sea, hace una banda de tiempo. Apenas yo tenía la Play 1, que me costó una banda conseguirla. Imagínense la Play 2 en ese momento, creo que salía 1000 pesos, lo cual era una barbaridad para ese momento. La Play 1 me había salido 100.
si mal no recuerdo. Así que, nada. Cuestión es que pasaron los años y yo no solamente no me spoileé, sino que no jugué al Final Fantasy X en todas sus versiones en las diferentes consolas que fueron saliendo. ¿Sí? Yo tuve Xbox y Play 2, pero nada, nunca lo he vuelto a jugar. Ahora se me presenta la oportunidad de jugarlo. La verdad que la aproveché y dije, bueno, dale, vamos a ver qué onda, porque estaba recibiendo muchas, ¿cómo decirlo?, recomendaciones de ustedes para que lo juegue. Fueron muy enfáticos: jugaste juego, jugaste juego, jugaste juego que te va a encantar, que te va a emocionar, que todo. Y sí, y de hecho se los agradezco, porque sí sucedió. Y bueno, no me quiero adelantar igual, pero bueno. Ese es mi primer, más o menos mi contexto. A ver, yo jugué también al Final Fantasy 13-2. Raro, o sea, no jugué al 13-1 ni al 13-3, jugué al 13-2 porque era el único que estaba disponible en la tienda cuando lo quise comprar. Quise jugar un Final Fantasy y yo dije, a ver, che, loco, ¿qué Final Fantasy tenés? El 13-2. Bueno, dale. Vamos a quedarnos con que un poco jugué al Final Fantasy 13-2, al 9 lo pasé todo y al 8 más o menos hasta la mitad. Ese es mi único conocimiento antes de tocar el Final Fantasy X. Ahora, quizás ya sí metiéndonos en el Final Fantasy X finalmente, les voy a hacer un pequeño tráiler de lo que es el juego, ¿sí? O sea, voy a hablar de algunos puntos que me parecieron relevantes, que de vuelta, quédense tranquilos, es spoiler free para ustedes que no lo jugaron todavía, para que tengan una idea de más o menos qué van a encontrarse en el juego en sí. Tiene una historia que yo digo extravagante. ¿Por qué? Porque pasan muchas cosas todo el tiempo. Parece que el juego va lento, pero cuando menos te lo esperes empieza a tomar un ritmo y una vertiginosidad, si se quiere, bastante particulares. Así que yo te recomiendo que estés muy muy atento o atenta. ¿Por qué? Porque va a valer la pena. La historia del juego es muy completa, muy compleja, muy rica. Los personajes son súper entrañables. Vos podés empatizar muchísimo, o por lo menos lo que me pasó particularmente a mí fue empatizar mucho con los personajes desde el principio. Y eso que vos ves en el principio, esa historia que vos ya ves que en el principio está, se mantiene y cada vez se hace más rica. Así que presta atención a todas las cosas que suceden, ¿sí? Es el típico juego de combates por turnos, sí, en ese sentido no te vas a encontrar con nada raro, no te preocupes, es Final Fantasy en su esplendor, así que es justamente lo que esperás. Tiene las típicas invocaciones, ¿sí? En el Final Fantasy X se llamaban jefes, en el 8 eran invocaciones, o no recuerdo cómo se... No, perdón, en el 8 eran jefes, en el 9 eran... invocaciones, no recuerdo cómo se llaman. En este juego se llaman eones y básicamente cumplen la misma función que en los otros Final Fantasy, pero tiene una vuelta de rosca. No son solamente invocaciones, tienen una relevancia bastante particular en la historia. La dinámica que tiene el juego en sí es bastante rápida, ¿sí? Es una dinámica dentro de todo ágil y veloz, y las dinámicas en sí del juego no son complicadas, no son dinámicas que te cueste aprender. Una vez que vos las aprendés, por más de que al principio parezca que es mucha información, después te vas a dar cuenta que es bastante simple. Así que no te preocupes, traté de mitigar la ansiedad porque puede llegar a suceder. A mí un poquitito me sucedió, que era quizás demasiada información, pero después te vas dando cuenta que no es tan así. Así que simplemente te diría paciencia. El sistema de leveleo es un poco distinto al del Final Fantasy IX y al 8, que son los que yo conocía hasta ese momento. O podría llegar a decirte, al momento que jugué al Final Fantasy X, también conocía al 13-2. Es distinto, ¿por qué? Porque no son los personajes los que suben de nivel, sino que vos subís habilidades por personajes. En este juego el grinding es bastante necesario. No es una condición per se, pero en algunos momentos particulares del juego, con algunos bosses muy particulares del juego, porque tenían mecánicas muy particulares, sentí la necesidad de hacer grinding. A mí personalmente me encanta hacer grinding. Me encanta estar preparado para el próximo boss. Me encanta, no te digo ganarle fácil, pero saber que mis personajes están en condiciones para derrotarlos. Este juego, en algún momento en particular, tiene la necesidad o te exige que vos grindees un poco, pero no tanto. No es como quizás el Final Fantasy IX, que sí tenías que tener objetos específicos, ir a zonas específicas para recién poder pelearle a otro boss. Este juego es bastante lineal en ese sentido, y si vos querés pelearle a un boss, podés ir a pelearle, obviamente, pero va a requerir simplemente que vos grindees un poco, no mucho más, salvo
con un boss muy particular de una de las side quests que sinceramente yo no voy a hacer mucho hincapié en este juego porque es quizás abrirnos mucho del scope o de lo importante que es lo principal del Final Fantasy, ¿sí? Salvo para esos bosses particulares que quizás sí van a requerir mucho más tiempo. Pero para quien no y quiere jugar el juego de una forma quizás un poco más casual, más desafectada, más tranquila, este juego lo puedes hacer tranquilamente. Así que vas por buen camino. Como les dije anteriormente, la historia en sí vale completamente la pena. Es una historia que yo les recomiendo que ustedes presten particular atención a todo lo que los personajes dicen. Porque muchas veces un personaje dice algo que parece que es una boludez o parece que no tiene mucha relevancia o no sabes bien por qué lo dice, pero todos los personajes dicen las cosas por algo. Todo está perfectamente medido. De vuelta te recomiendo que prestes particular atención a todos los personajes, obviamente a los dos principales más que todos, que es Tidus y Yuna, pero todos tienen algo muy importante que aportar a la historia. Quizás te encontrás al principio con personajes que parece que son unos pelotudos a cuerda. Sí, ¿te vas a encontrar con personajes infumables? Sí, en cierta forma sí. Obviamente va a depender de tu personalidad. Pero todos los personajes tienen, o por lo menos a mí me pasó eso, me generaron una empatía bastante importante al principio del juego. Ni bien empezó el juego, yo ya empaticé con los personajes, cosa que no es algo fácil de lograr. Muchos juegos pecan justamente de esto, de no poder generar empatía con sus personajes. Sin ir más lejos, el Final Fantasy IX es justamente uno de sus puntos débiles, es el personaje principal. ¡Por favor, señor! ¡No, suéltenme! Pero en el Final Fantasy X aprendieron de sus errores. Así que no tengan miedo con eso. Los personajes son todo lo que ustedes esperan y muchísimo más. Quizás me queda decirles en la zona de no spoiler que es un juego dentro de todo lineal. Es decir, seguís una historia y no tenés un mundo abierto. Esto ya te lo voy adelantando como para que no me parece un spoiler muy significativo, así que sí te lo voy a decir ahora. No tenés un mundo abierto en principio para que vos, como quizás en los otros Final Fantasy, puedas explorar distintas zonas. No, este juego es bastante lineal dentro de todo, tenés un camino que vas siguiendo, luego en algún punto del juego podés volver de una forma un poco más ágil, no te voy a spoilear mucho, pero podés volver de la típica forma que volvés en los Final Fantasies a los puntos anteriores. Así que en ese sentido no te preocupes tanto. Podés avanzar el juego, no tengas miedo en avanzar, porque podés volver a las zonas en las que quizás pensás que te olvidaste algo. No te preocupes, seguí adelante y después vas a poder volver. Hablando un poco específicamente de los personajes, tienen a Tidus, que es el personaje principal, o al menos eso es lo que parece, que también parecería ser el hijo de Messi. Luego tienen a Yuna, la típica maga blanca, súper chiquitita, que todos tienen que cuidarla porque pobrecita es súper frágil. Después tienen también a Lulu, que es una maga blanca maga negra súper canti con unas tetas exuberantes. Después tenés a Wakka, que es un personaje bastante particular. Yo lo categorizaría como el fanático religioso mega infumable. El líder es bueno, el líder es bello. No me acuerdo cómo seguía el dicho, pero el líder es bueno y el líder es bello. Después tienen a Kimahri, el furro del game. Auron, que si les soy sincero, hasta el momento yo no sabía que Auronplay se había puesto Auron por este personaje. Y entiendo perfectamente por qué. Y después tienen a Riku, que principalmente Riku es un personaje que yo le esquivé bastante. Es el típico personaje que, no sé si lo quiero usar. En el Final Fantasy IX era Amarat o Amarat, no me acuerdo bien cómo se llamaba. Que es un personaje que yo mucho que no quise usar, pero como este sistema de Final Fantasy X, el sistema de grandeo, de leveleo y asignación de habilidades es bastante particular, vos podés usar cualquier personaje y todos tienen lo suyo. Sobre todo Riku. A partir de este momento terminamos la sección sin spoilers. Así que si vos no jugaste el juego y tenés ganas de jugarlo, yo te diría que saltes directamente a la conclusión. Esta parte trata de evitarla, a menos que quieras verlo, que no te importen los spoilers y digas, bueno, dale que va. Voy a hablar específicamente de la historia y vamos a estar reviendo todas las cosas más relevantes que van pasando a lo largo del juego, obviamente en cuestiones generales. No me voy a detener tanto en cuestiones muy particulares y no voy a hablar de absolutamente todo, sino la review es eterna.
Así que vamos a estar reviendo puntos importantes con los que nos fuimos encontrando en el camino. Primero que nada, el juego comienza siendo nosotros el hijo de Messi, ¿no? Yo le llamo el hijo de Messi, que es básicamente Tidus, que 5 minutos después, ¡boom! Viene un bicho de la nada, nos lleva 1000 años en el futuro, no sabemos ni puta dónde estamos, de dónde venimos, qué está pasando, pero bueno, así empieza el juego con absolutamente todo. Y cuando parece que la cosa está bastante tranquila, de repente, ¡pum! La ballena asesina que nos había mandado 1000 años en el futuro. Que hasta ahora no sabemos que nos mandó 1000 años en el futuro. No por lo menos que recuerde. De repente, cinemática y aparecemos en una playa. Aparece una pelota y de repente pareciera o diera la sensación de que estamos de vuelta en nuestra época inicial y todo esto fue un sueño, pero no. Aparece una gente random que no sabemos qué es, que está vestida también de una forma bastante particular, pseudo indígena, pseudo caribeña, lo que sea, pero sí juegan al mismo deporte que jugábamos nosotros, que es Blitzball. Y resulta que estamos esperando a una invocadora que no sale. No entendemos muy bien qué está pasando, cada vez que va pasando el juego entendemos menos, pero bueno. Tidus sigue la corriente y vos tenés que seguir la corriente, no te preocupes, ya vas a encontrar algún tipo de respiro. Cuando esta invocadora, que aprendemos que se llama Yuna, sale del templo, invoca a Valeford. Y ahí vemos por primera vez a la invocación. ¿Por qué? Porque ella puede. Emprendemos el viaje desde Beside, que es donde estamos, a la ciudad de Kílica. Aparece otra vez la ballena asesina, porque la ballena asesina tiene que seguir apareciendo y haciéndonos la vida imposible. No nos deja en paz esta ballena. Sáquenme a esta ballena, por favor, de acá. Saca esta ridícula. Mamarracho. Y la ballena asesina va a una playa, que es justamente la playa de Kílica, donde estábamos yendo, y desintegra a todas las personas que estaban en la playa admirando a la tremenda ballena asesina. O sea, tipo, por lo menos ocultate, amigo, no te quedes ahí en la playa. Familia llorando, nene llorando, madre llorando, nosotros llorando, mi titán llorando, todos llorando. Hablamos con una persona, con otra, tratamos de, como les decía, de consolar a la gente, y de repente vemos que todos están preparándose para algo que no entendemos muy bien qué. No solamente las personas de Beside, perdón, las de Kílica, que son las que estaban en la playa súper desconsoladas, sino que también los personajes que venían acompañando a Tidus. Así que acá aparece un momento bastante particular en donde sí hay algo ajenos a nosotros, es decir, ajeno a Tidus, que sí está a punto de suceder y parece súper interesante. Este es el primer momento en donde vemos la primera ceremonia de Yuna. El momento en donde Yuna hace el baile que sirve para enviar a las almas a descansar. Luego de este momento particular, Tidus entiende que la misión de Yuna en parte, no solamente, o mejor dicho, el peregrinaje de Yuna consiste en enviar a las almas que, bueno, son eliminadas por Sin en ese sentido, o los cuerpos que son eliminados por Sin tienen el alma que se pierde y Yuna se encarga de enviar el alma a un lugar, ¿sí? Básicamente para que descansen. Bueno, luego de esta peripecia emprendemos nuestro viaje a Luca. Conocemos a Simur, comienza el torneo de Blitzball y acá viene uno de los momentos que más detesté del juego, el tutorial de Blitzball. Creo que es algo completamente innecesario del juego. El juego fue realizado en el 1999/2000/2001. Entonces, obviamente las dinámicas de este juego son distintas. Lo que sí, en el remasterizado lo mantuvieron. Error, no error. Bueno, qué sé yo, calculo que depende para cada uno. Para mí particularmente me pareció una basofia. Titán está recorriendo todo. Titán, la luz, Titán. Mirá lo que haces. Por favor, Titán, media pila. Me cagás la imagen. Todo azul y ahora está todo ahí como... Bueno, y aquí es donde aparece Auronplay. Yo le voy a decir Auronplay. Es Auron acá, pero yo le voy a decir Auronplay. Aparece Auronplay y nos cuenta que Sin, jaja, es nuestro papá. Dale que va.
ahora de repente soy guardián de una invocadora en un peregrinaje que es para no sé qué, a derrotar a Sin, que, oh, casualidad, es mi padre. Obviamente quedamos arepa tiesa, aguda, grave, esdrújula y todo lo que ustedes se imaginen, literalmente. Minutitos después, justamente mencionándoles esto, ocurre la escena icónica del juego, que es la Love Scene. A partir de este punto en el juego, esto que yo te nombré recién es una estructura cíclica. Es decir, que todo esto que fue sucediendo, de vuelta, refiriéndome específicamente a la estructura, se va a ir repitiendo a lo largo del juego. Es decir, en algún momento Yuna se mete un templo, tenemos que resolver un puzzle, Yuna tiene un jefe nuevo, derrotamos un boss y vamos a la siguiente isla, y así hasta que termine el juego. Obviamente van pasando cosas bastante particulares de isla en isla, pero esencialmente es lo mismo. Nuestro siguiente destino es Yose, que en este lugar nos encontramos con un elefante super cute y super raro que nos lleva de un lugar a otro. Encontramos a Riku de vuelta, se nos une a la parte, así que we love that. Después de todo esto, llegamos a los bosques de Macalania y nos encontramos con algo bastante particular. Nos enteramos de que Seymour mató a su padre. A partir de ese momento, nosotros ya intuíamos que Seymour era una persona del mal, pero en este momento lo terminamos de confirmar. Así que Yuna, después de que Seymour le haya propuesto matrimonio, empieza a poner un poco en duda su decisión, obviamente, porque parece que le iba a decir que sí, pero ahora, che, mataste a tu viejo. No sé si está tan bueno eso. Así que lo que hacemos es ir y ajusticiarlo al padre de Seymour. ¿Por qué? Porque el padre de Seymour era justamente el primer rey que tuvo Guadosalam. Era una persona muy importante. Así que sin miramientos vamos directamente a Seymour y lo matamos. Pero sucede que después de derrotarlo, no lo sendiamos. Es decir, no lo enviamos al etéreo. Así que no muere técnicamente. Su alma sigue vagando en el mundo, pero hacemos de cuenta como si nada, fingimos demencia y seguimos adelante. Ahora, eso sí, obviamente todos los guados se recontra enojan con nosotros porque dijeron: che, loco, nos mataste al rey. Loco, ¿cómo vas a hacer eso? Che, ya fue. O sea, te cabe. Así que nos empezaron a perseguir, tenemos que correr y de repente una cosa lleva a la otra y pum, terminamos abajo del río. A todo esto, seguimos nuestro viaje y terminamos en la casa de los Alved, después de caminar por todo ese desierto infinito. En este lugar nos dan una nave, finalmente, y con una nave, uno que hace en el Final Fantasy, navega por todo el mundo, pero por ahora no. Así que aguantate, pero sí, te va a servir. Ahora no, pero en el futuro, sí. Entonces emprendemos el viaje a Bebel, que es la ciudad en donde Seymour intenta casarse con Yuna. Una vez que llegamos, todos se dan vuelta porque nosotros somos los que decimos que no al casamiento. Yuna parece que se va a querer casar con Seymour y le da un beso, pero ella hace toda una movida para escaparse, justamente para que la atención esté en ella y nosotros podamos escaparnos. Ah, qué buena que es. Suerte que seas tan buena, reina. Luego de todo esto, ocurre la famosísima escena en donde Tidus y Yuna están en el agua y se besan. Súper esperada, hermosa. Pequeño paréntesis, el romance de Tidus y de Yuna hasta este momento tampoco había sido tan mostrado. Se sabe que ellos tienen mucha empatía, pero al mismo tiempo, más que empatía, es una cuestión de amor. Pero pasan tantas cosas alrededor suyo y poco tiene que ver todo esto con Tidus per se, que no te muestran mucho ellos dos solos. Sí hay momentos muy particulares, pero ellos dos solos prácticamente no están nunca, hasta este momento muy particular. Luego de todo esto, parece que estamos a punto de entrar en Zanarkand y de repente aparece ¿quién? Seymour, otra vez, por tercera vez. Y la perra seguía y seguía. Viene otra vez el insoportable, este infumable que no se quiere morir, no se quiere Ansett. O sea, nosotros no lo sendeamos nunca, chicos, por favor. Una vez que lo derrotemos tenemos que sendearlo. Le ganamos otra vez, si no lo sendeamos va a volver otra vez en forma de fichas. Finalmente con todo esto llegamos a ¿dónde? A las ruinas de Zanarkand. Y en este momento particularmente me voló la cabeza. ¿Por qué? Porque lo que parece ser el opening del juego, sí, que es una situación bastante ya desarrollada, en donde los personajes ya vienen de una serie de luchas, ya vienen de un trayecto, parecen ser personajes que se conocen. Estoy hablando específicamente del opening del juego, cuando vos prendés la consola o iniciás el juego en Steam. El juego te muestra a todos los personajes viendo un horizonte, parece despedazado, una suerte de horizonte de ensueño. Ahora llegamos a este momento y yo no había caído en la cuenta hasta este preciso momento. Cuando vos ves a todos los personajes que están justamente viendo en la noche anterior, o mejor dicho, el día anterior a enfrentarse a todos los bichos, o mejor dicho,
enfrentarse a el destino de Yuna, que era el fin de su peregrinaje, es decir, derrotar a Sin. La noche antes fue una escena que fue muy reveladora. Alrededor de una fogata, observando el horizonte, esa escena justamente hacía mención a este momento en particular en el juego en donde nos encontramos. Recién llegados a Zanarkand, la noche anterior, o mejor dicho, el día anterior, en donde todos estamos en silencio, sabiendo lo que se va a venir, es decir, sabiendo que el fin está cerca, que la batalla contra Sin está cerca, que todo está cerca y que efectivamente la idea de tener éxito en todo esto es que ocurra lo inevitable que venimos teniendo hasta este momento, que todo el mundo sabía y que nadie quería afrontar las consecuencias, que es básicamente que Yuna fallezca, que Yuna muera, que Yuna Petit Suisse, que Yuna caput. Entonces todos estamos alrededor de la fogata esperando ese momento. Y personalmente fue extremadamente conmovedor para mí. Y en este momento del juego, obviamente estamos en el clímax, en donde la conclusión del juego está llegando. El fin está pronto. Tenemos que hacer un pequeño trial. Vamos viendo flashes del pasado con más lore sobre Auron de joven. Flash de Seymour, donde nos enteramos que Seymour sacrifica a su madre para que ella sea su Final Eon. Y nos enfrentamos finalmente a Yunalesca. En principio nosotros queríamos que Yunalesca nos brinde información, porque mucho no sabemos, pero obviamente creemos que alguien como Yunalesca por lo menos nos puede dar un poco de información para ver determinar el ciclo, para ver cómo hacemos para que, bueno, Yuna no muera. Pero Yunalesca no nos da ningún tipo de información al respecto. Ella dice que justamente el único camino posible que hay es seguir el ciclo como está, y que nosotros tenemos que elegir uno de nuestros guardianes para ofrecerlo como Final Eon, como Vessel para el Final Eon. Entonces en este momento directamente, como no sabemos qué hacer, directamente decimos, bueno, ¿sabes qué? Fuck it. Te vamos a derrotar a Yunalesca. Y nos enfrentamos a Yunalesca. Le ganamos, obviamente, pero Yunalesca, una vez de derrotarla, nos dice que eso va a traer consecuencias negativas, no positivas. ¿Por qué? Porque todo está hecho para que justamente el ciclo continúe. Y Yunalesca era parte de ese ciclo. Pero bueno, no nos adelantemos. Ya más adelante vamos a encontrar el porqué de todas estas cositas. Básicamente el plan que tenemos a partir de este momento es reproducir el himno que tanto le gusta a Jetch. Que básicamente es Sin, para poder distraer a la bestia y atacarla de diferentes puntos, y una vez que la debilitamos lo suficiente, creamos un agujero dentro de él que nos permite entrar. Dentro de Sin ya estamos en la parte final del juego, ¿no? Final diría yo. Una vez que pasamos esa parte, llegamos a la parte final, que es la batalla contra Jetch. En este caso, si vos derrotás a Jetch, ganaste el juego. Porque la siguiente pelea, que es la última, si se quiere, es la pelea contra Yuyevon, que sería la garrapata. Yuyevon, para derrotarlo, la idea, behind the scenes, si se quiere, la estrategia que tenemos es darle todos los eones de Yuna. ¿Por qué? Porque la única forma que tiene Yuyevon de subsistir es poseyendo eones. En este momento estaba poseyendo a Jetch. Una vez derrotado Jetch, los únicos eones que quedan son los de Yuna, así que una vez que terminamos de derrotar a todos los eones de Yuna que Yuyevon va poseyendo, solamente queda Yuyevon, que es la garrapata. Esta pelea es imposible de perder, está diseñada justamente para que nosotros la ganemos. Por eso les decía que una vez que nosotros derrotamos a Jetch, ya tenemos el juego ganado. A este punto, una vez que derrotamos a Yuyevon, justamente el sueño termina, porque el sueño es creado por Yuyevon. Lo malo de todo esto, a pesar de que Yuna efectivamente no haya tenido que morir, es que Tidus era un sueño. Dato que habíamos aprendido un poco antes y que Tidus, junto con Auron, decidieron guardárselo. En ese momento aprendemos que eso es efectivamente así y Yuna cae en la cuenta de que esto es así y ocurre la despedida en donde Tidus justamente va a unirse con su padre. Cosas que me gustaron muchísimo del Final Fantasy. Una de ellas, los personajes. Todos los personajes tienen algo bello para mostrarte. Con todos los personajes de alguna forma u otra empatizás. Siempre empatizás. Ni bien empezó el juego, empaticé con todos los personajes, ni bien me los presentaron. Todos los personajes tienen algo muy particular o en común, diría yo, que parecen una cosa y terminan siendo otra. Son mágicos y están inmersos en un mundo mágico. Cada personaje tiene una historia muy compleja, al mismo tiempo quizás unos más predecibles que otros, pero todos entrañables y
con todo se empatiza muy fácil. Y esto es un logro que, vaga la redundancia, logran hacer de una forma muy efectiva los creadores del Final Fantasy X. Provocar que vos puedas empatizar de una forma tan asertiva, tan fácil si se quiere con los personajes, ni bien empieza el juego. Eso me encantó. Otra cosa muy acertada y de una forma muy bien contada si se quiere, que es la historia. Es una historia que por más de que yo estuve rompiéndome la cabeza a medida que fue pasando el juego, no tuve forma de predecir el final. Fue un final muy impredecible, por lo menos para mí, porque no había jugado un juego que tenga un final parecido o una estructura o una forma de contarse de esta forma parecida. Me impactó, tiene muchísimas capas, es un juego que hay que prestarle muchísima atención al detalle de las cosas que dicen los personajes. Por eso te repito, prestale muchísima atención a los diálogos, tené mucho en cuenta todo lo que dicen cada uno de los personajes. Todo siempre aporta algo a la historia, nada está de más, todo tiene su gustito, todo tiene su condimento. Es muy rico en ese sentido, todos los personajes tienen algo muy importante para aportar y la historia es mucho más compleja de lo que te esperás. Otra cosa que me encantó, que es algo que se habla de coté si se quiere, no es algo en lo que se hace mucho foco, que es el amor entre Tidus y Yuna. Son dos personajes que claramente están enamorados el uno del otro, o parece que tienen una relación muy amistosa o un vínculo muy amistoso y muy de amor, que se va concretando a medida que el juego va sucediendo, que son almas gemelas, te lo muestran como almas gemelas y te lo hacen sentir como almas gemelas. Yo los sentía a ellos como almas gemelas sin que se hayan tenido que dar un beso, y eso me pareció muy mágico. Eso es algo muy difícil de hacer, poder mostrar un vínculo que sea tan puro como el de ellos dos, sin que nada muy relevante les haya pasado entre ellos, no hayan vivido una experiencia muy particular entre ellos dos que los haya enamorado. Ellos ya estaban enamorados ya con el simplemente hecho de existir, y eso es algo que lo muestra muy efectivamente el juego y es algo que le suma muchísimos puntos. Otra cosa que sí tengo que destacar y me gustó muchísimo es el sistema de grindeo de este juego. A diferencia de los otros Final Fantasy, por lo menos que yo había jugado hasta ese momento, este juego tiene una forma de grindeo muy particular en donde los personajes no suben de nivel, sino que aprenden puntos de energía, por decirlo de alguna manera, los cuales vos podés invertir para enseñarle habilidades. Y el sistema de árbol que tiene este juego, no recuerdo bien cómo se llama porque lo pasé hace un mes y medio el juego, pero el sistema que tiene de asignación de habilidades o para aprender habilidades es fabuloso porque te permite poder aprender cualquier habilidad y mejorar cualquier stat con cualquier personaje. Entonces la cantidad de builds que vos podés armar con cada uno de los personajes es extremadamente versátil. Obviamente que lleva su tiempo, obviamente que todas las ramas de los árboles, el árbol mejor dicho, está armado para que cada personaje tienda a ir por un camino particular. Pero vos tenés la opción, si querés, de poder grindear el árbol como se te cante, como vos quieras, y poder buildear a todos tus personajes como vos quieras. Eso me pareció fabuloso. Ahora voy a hablar de las cosas que no me gustaron. Por ejemplo, Blitzball. Eso es algo que básicamente no creo que le haya gustado a nadie, y si le ha gustado a una persona simplemente porque no sé. Pero me pareció súper infumable. Primero que es un deporte que lento, el juego, la dinámica de juego es muy lenta. Si vos me decís que vos me vas a meter un tutorial para jugar un juego que es divertido, entonces te lo banco. Pero después de justamente haberme comido todo ese tutorial, que para mí era completamente innecesario, e incluso el tutorial tendría que ser opcional y no obligatorio, por lo menos hace que el juego sea entretenido. Si encima eso me sumás de que el juego es extremadamente aburrido y tenés que todo el tiempo estar haciendo cuentitas con los números, no. Eso es algo que le resta muchísimo al juego, que es al pedo. Por suerte lo hicieron opcional. Entiendo que obviamente hay muchas sidequests que, o por lo menos una sidequest que es ganar el campeonato mundial de Blitzball y ahí te dan el arma de Waka. Entiendo que eso existe, pero no estoy para nada dispuesto a hacerlo. Para mí no wortea en absoluto. Obviamente que si yo fuera fan del juego lo terminaría haciendo porque no me queda de otra, pero me parece que es algo que va muy por fuera del juego y quedó un poco de modé si se quiere, o anticuado, que yo perfectamente sacaría e incluso haría que sea completamente opcional, hasta incluso el tutorial. Otra cosa que no me gustó es las sidequests. Obviamente que hay sidequests más fáciles que otras, más complicadas, pero hay muchísimas sidequests que más allá de llevarte mucho tiempo, son prácticamente imposibles de encontrar.
o la cantidad de tiempo que vos tenés que dedicar para poder cumplir esa side quest y poder obtener los ítems que estas side quests te proveen, es muchísimo. Por lo menos muchísimo más del que yo estoy dispuesto a invertir. A ver, yo he buscado guías en internet para sacar alguna que otra side quest para poder obtener ítems que de otra manera no los hubiese obtenido ni a ganchos, y aún así me dio fiaca y no tuve ganas de leerme todo el tutorial y la guía para poder sacar un arma, por ejemplo, para Tidus. No terminé sacando ninguna de las mejores armas del juego porque lo que tenés que hacer para obtenerlas es demasiado agotador. O por lo menos de vuelta, para mí no valía la pena. Y al mismo tiempo, no creo que sea, ¿cómo decirlo? Es muy poco realista lo que yo tengo que entender del juego o darme cuenta del juego para deducir dónde encontrar... No. O sea, es muy rebuscado. Para mí las sidequests, muchas de las sidequests terminan siendo muy rebuscadas, poco realistas, que sí o sí uno tiene que terminar haciendo con guías. De vuelta, a menos que seas súper fanático de Final Fantasy X, que obviamente quizás esto justamente está hecho para ellos, para quienes quieren dedicarle al juego toda su vida. Y está perfecto y está buenísimo. Yo personalmente no. Es algo que me parece que es demasiado difícil para lo rewarding o lo poco rewarding que es. Otros juegos lo hacen muchísimo mejor. Por ejemplo, ahora yo estoy jugando al Expedition 33. Y el Expedition 33 tiene una pequeña mecánica en donde vos, si vos te salís un poco del juego, hay un boss o una quest o algo que vos podés hacer, que es una suerte de grindeo, que si vos lo haces es muy rewarding para el momento del juego en el que estás. Es decir, está bien armado, está bien llevado digamos, el mérito que tiene para un jugador de hacer algo que está por fuera de la historia principal. Eso para mí está muy bien hecho por ejemplo, en el Expedition 33, que obviamente que entiendo que es un juego contemporáneo versus un juego que salió en el 2001, que esto es un remasterizado, pero no deja de ser un juego antiguo. Así que obviamente salvemos las distancias. Pero sí, el sistema de sidequests me parece demasiado rebuscado. Más allá de todo esto, no tengo muchos puntos negativos para mostrarle al juego, más allá que estos. Estos me parecen los más importantes. Así que me parece que es momento de la conclusión. Mi conclusión para este juego, dándole una nota final para tener que ponerle una nota, es 9 de 10. ¿Por qué 9? Porque pusieron el Blitzball. Si esto no tiene Blitzball, para mí este juego es 10 de 10. La forma de empatizar con los personajes, que es extremadamente fácil. La historia, las capas que tiene la historia. La forma que tiene el juego, ¿no? El sistema, el gameplay, por decirlo de alguna manera, que tiene el juego. Y el sistema de grindeo, para mí, todos están muy bien hechos. Algunas cositas que yo podría llegar a decir, que ya más o menos las he mencionado en su momento. El tema de los trials, que esto es algo que yo no mencioné anteriormente. El tema de los trials era un poco un puzzle que tenía cierta lógica por momentos y por momentos mucha lógica no tenía y simplemente vos tenías que hacer prueba y error. Eso un poquitito no me gustó, no lo mencioné antes, pero me acabo de acordar. Sí, no es lo suficientemente significativo como para restarle muchos puntos. Sinceramente, los pocos puntos negativos que el juego tiene no son tan significativos, por eso yo le doy un 9 de 10, ¿sí? Así que nada, si yo te tendría que recomendar este juego, yo te lo recomendaría enfáticamente, porque es un juego que te da muchas cosas. Es un juego que te da no solamente diversión por el típico RPG, el típico Final Fantasy que te vas a encontrar, que tiene eso que vos estás esperando, tiene ese factor Final Fantasy que vos estás esperando, lo tiene, pero lo tiene mejor. Y encima te está contando una historia que obviamente se relaciona con la vida real. Eso está contado de una forma que para mí fue muy reveladora. Fue un juego muy emotivo, muy lindo, muy fácil de llevar, muy simple de llevar, muy divertido fundamentalmente por sobre todas las cosas, que eso es lo que tiene que tener un juego para ser un buen juego. Ser divertido, tener lo que tiene que tener, que es el Final Fantasy, el efecto Final Fantasy. Así que yo te lo recomiendo. Yo creo que deberías darle un try. Si no te gustan obviamente los juegos por turnos, obviamente que quizás este no es el juego para vos porque tiene mucho de eso, juego por turnos. Pero sin embargo tiene una historia que quizás sería una pena que te la pierdas porque no te guste lo de por turnos. Así que nada, gente, bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por haberlo visto hasta acá, si es que llegaste. Espero te haya gustado y obviamente si te gustó, si ves que hay algo que se puede mejorar o tenés alguna sugerencia, querés que haga una review de otro juego o querés que haga otro tipo de contenido,
te leo en los comentarios, así que si puedes darle like, suscríbete y bueno, nada, en principio te veo en el próximo video. Chao.